No era una celda. Era una trampa. Y él mismo había cavado la primera piedra. Durante décadas, el mundo entero lo conoció por lo mismo, su capacidad para desaparecer. No importaba cuántas paredes se levantaran, cuántos hombres lo custodiaran, cuántos millones se invirtieran en inteligencia. Joaquín El Chapo Guzmán Loera siempre encontraba una salida. Primero fue Puente Grande, donde escapó oculto en un carrito de lavandería. Luego Altiplano, donde un túnel cavado con precisión milimétrica lo devolvió a las sombras. Cada fuga reforzaba su leyenda. No era un hombre. Era un espectro. El patrón de patrones. El rey bajo tierra. Pero lo que pocos saben es que, años antes de su arresto final, el Chapo ya había construido lo que sería su última carta, un búnker oculto bajo una finca olvidada en el norte de Durango. No era una casa segura. No era una guarida. Era algo mucho más calculado. Una tumba diseñada para parecer salvación. Este refugio subterráneo no aparecía en mapas, ni en registros satelitales. Fue excavado con maquinaria importada, planos codificados y equipos leales que no sobrevivieron para contar lo que habían visto. Solo un ingeniero, apodado el Topo, vivió para hablar, y lo hizo demasiado tarde. Años después de su captura, en una oficina gris de la DEA, ese ingeniero reveló un secreto que nadie esperaba. El patrón va a regresar por lo que dejó ahí. Pero si lo hace, ya no saldrá. La agente especial Laura Chávez pensó que era un delirio. ¿Cómo va a regresar si está encerrado de por vida? Porque nunca planeó morir como preso, respondió el Topo. Planeó morir como leyenda. Lo que siguió fue uno de los operativos más extraños en la historia de los organismos de seguridad binacionales. No perseguían a un hombre libre. Perseguían a un eco. A una sombra que había escapado tantas veces que ya no distinguían si era mito o realidad. Pero el Chapo sí había regresado. A escondidas. Sin cámaras. Sin convoys. Solo con una misión, entrar a ese sótano, recuperar lo que había enterrado, y desaparecer para siempre. Lo que no sabía, es que ya lo esperaban. Que sus rutas habían sido comprometidas. Y que la puerta que lo protegería, ahora sería su encierro. Porque esta vez, no lo atraparon. Esta vez, lo dejaron caer. ¿Por qué un hombre que lo tenía todo cavaría su propia cárcel? En 2009, mientras las autoridades mexicanas celebraban haber decomisado otra tonelada de cocaína en Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán estaba en las montañas de Durango, parado frente a una finca cubierta de polvo y silencio. A simple vista, parecía una ruina sin valor. Pero para él, era el lugar más importante del continente, su última puerta de salida. ¿Aquí, patrón?, preguntó un ingeniero nervioso. Aquí, dijo el Chapo sin mirar atrás. Aquí cavamos la garantía. La garantía era un búnker subterráneo. No un túnel de escape como los anteriores. No una madriguera de paso. Era un complejo completo, autónomo, construido con precisión suiza y paranoia sinaloense. 3 niveles. 5 rutas de salida. Generadores eléctricos, cámaras térmicas, sensores de CO, un sistema de agua propio y muros de concreto blindado con acero reforzado. Una pequeña ciudad bajo tierra, capaz de ocultar a un hombre durante meses sin dejar rastro. Los planos fueron diseñados por un arquitecto argentino especializado en estructuras militares, reclutado bajo identidad falsa. El proyecto fue ejecutado por el Topo, un ingeniero civil mexicano que había trabajado en túneles mineros y sistemas de drenaje profundo. No preguntó para quién trabajaba. Solo cobró en efectivo y pidió desaparecer. Pero cuando entregó el proyecto terminado, dejó una nota escrita a mano sobre el plano principal. Patrón, la seguridad absoluta también encierra. Este sistema no se abre desde adentro sin una clave externa. Si queda atrapado ahí, no saldrá solo. El Chapo leyó la nota, arrancó la hoja, la quemó,
y guardó el plano en una caja de metal sellada con su firma, JGL. Luego dijo algo que su asistente jamás olvidaría. Si algún día todo se derrumba, este será mi nuevo inicio. O mi fin. Años después, nadie volvió a mencionar la finca. Quedó enterrada en la memoria del cártel, como tantos otros escondites. Pero el Chapo no la olvidó. Cuando fue capturado definitivamente en 2016 y extraditado a Estados Unidos, supo que todo lo que alguna vez controló ya no le pertenecía. Pero había una sola cosa que jamás entregó, ni a sus hijos, ni a sus abogados, ni a sus lugartenientes, el plano del sótano. Allí, según rumores de exmiembros del cartel, había algo más que pasadizos. Había una caja fuerte con discos duros cifrados, cartas manuscritas, cuentas bancarias offshore y una lista con los nombres de políticos, militares y funcionarios que trabajaron con él durante años. Una lista que podía hacer caer gobiernos. Una lista que nadie más podía leer. Porque el cifrado de esa base de datos estaba codificado con su propia voz. En 2023, el ingeniero El Topo, ahora envejecido y viviendo con otra identidad en Monterrey, decide entregarse a la DEA. Llega con los planos originales, temblando, paranoico. Dice una sola frase. Está volviendo por ella. Y va a entrar solo. La agente Laura Chávez, con años investigando el cartel, no puede creerlo. ¿El Chapo va a escapar solo para buscar lo que escondió años atrás? ¿Para recuperar un archivo? No es un archivo, dice el ingeniero. Es la única bala que le queda. Y él sabe que si alguien más la encuentra, se acabó su leyenda. Lo que nadie sabía, ni siquiera el Chapo, es que mientras preparaba su regreso al sótano, otros ya lo estaban esperando. Que la finca estaba intervenida. Que las rutas habían sido alteradas. Y que esa puerta subterránea, que él mismo mandó construir como salvación, ya se había convertido en su tumba. La última vez que lo vieron, desapareció entre sombras. Esta vez, volvió a buscarlas. Durante años, la imagen de Joaquín Guzmán había sido proyectada en todos los noticieros como la de un criminal derrotado. Preso. Extraditado. Aislado. La narrativa oficial decía que el Chapo ya no era un factor. Pero en ciertos corredores oscuros, en las cocinas de los ranchos altos, en los patios de las cárceles menores, su nombre todavía susurraba poder. Porque mientras no se sepa dónde está todo lo que escondió, él sigue mandando. Lo que nadie sabía, ni siquiera sus hijos, es que el Chapo había comenzado su plan de retorno desde adentro. No era una fuga de película, no era una excavación nocturna. Era algo más sutil, infiltraciones judiciales, pagos silenciosos, rutas diplomáticas paralelas. Un juego que se medía en documentos, no en pistolas. Un día, en la madrugada del 17 de marzo, un vuelo no registrado aterrizó en una pista clandestina al sur de Sonora. Nadie descendió oficialmente. No hay video. No hay registro de torre. Solo un conductor rural afirma haber visto bajar a un hombre bajo, canoso, con pasos de tigre viejo. 3 horas después, 2 camionetas blindadas ingresaron al norte de Durango, sin placas, sin detenerse. El Chapo había regresado. No para retomar el control del cártel. Regresó por su sótano. El terreno estaba cambiado. Los caminos que antes eran protegidos por sus hombres ahora eran patrullados por grupos que ya no le respondían. El silencio con el que siempre operó se había transformado en sospecha. Donde antes le abrían puertas, ahora lo observaban detrás de persianas cerradas. Era un rey sin reino. Se instaló temporalmente en una pequeña cabaña a 6 kilómetros de la finca. Solo. Sin contacto directo. Sin celulares. Solo un mapa impreso, una radio vieja y el plano que guardó por más de 10 años pegado al pecho, dentro de una bolsa sellada al vacío. Por las noches, encendía una linterna y repasaba los detalles. Niveles, accesos, compuertas,
rutas de escape. Todo seguía igual. O eso creía. Lo que el Chapo ignoraba es que, desde su extradición, un grupo dentro del mismo cartel había comenzado a registrar propiedades sospechosas para proteger activos. Uno de ellos, su ex lugarteniente Vicente el 3, había descubierto la finca y sellado una entrada. No para destruirla, sino para esperar. Vicente había sido su sombra durante años. Era quien firmaba los permisos, quien dirigía las cuadrillas, quien movía el concreto. Sabía lo que había en ese sótano. Pero no sabía si su jefe viviría para volver a buscarlo. Cuando se enteró por una fuente en la frontera que el patrón estaba intentando volver, solo dijo una frase. Entonces, que lo encuentre como lo dejó. Pero la frase no era literal. Porque Vicente no solo selló la entrada principal. También minó la ruta de emergencia. Y colocó una cámara térmica apuntando directo al acceso trasero. Todo estaba listo para ver si el fantasma tenía el valor de volver. Mientras tanto, del otro lado de la frontera, la agente Laura Chávez de la DEA recibe un aviso: hay movimiento cerca de Durango. Calles cortadas. Interferencias de señal. Alguien está regresando. Ella conecta las piezas. ¿Es él? El ingeniero El Topo asiente. Sí. Pero no va a encontrar lo que recuerda. Ese lugar ya no le pertenece. La noche del 23 de marzo, el Chapo sale de la cabaña. Camina en silencio. Lleva solo una mochila pequeña, una linterna, 1 metro de cuerda y una llave electrónica codificada. Llega al portón trasero, lo toca. El óxido le confirma que nadie ha entrado en años. O al menos, no por allí. Pero al empujar la puerta, algo cruje. No es metal. Es presión. Un sensor. El Chapo se detiene. Sonríe. Entonces no estoy solo. Lo que no sabe es que esa puerta, que un día él mismo mandó instalar como vía de salvación, ahora está cableada para cerrarse una sola vez más. Y no abrirse nunca más. Ni para él. Ni para nadie. Tenía nombres. Códigos. Rutas. Y sobre todo, traidores. A las 2:43 de la madrugada, Joaquín Guzmán cruzó la última compuerta de concreto oxidado. El aire dentro del búnker era espeso, rancio, cargado con polvo y pasado. Encendió su linterna y descendió los peldaños de acero, uno por uno, como quien desciende hacia sí mismo. No hablaba. No temblaba. Solo respiraba más lento. Al llegar al segundo nivel, encontró lo que esperaba, la cámara central. Un cuarto hexagonal con paredes reforzadas, donde se almacenaban cajas negras, cada una marcada con un número romano. En el centro, un pedestal de acero con un lector biométrico y una caja fuerte en forma de cubo. Ese cubo no contenía dinero. Ni joyas. Ni armas. Contenía la última bala invisible del patrón, su archivo. Hace años, cuando el mundo todavía creía que el Chapo era solo un traficante con poder territorial, él diseñó un sistema de supervivencia paralelo. Sabía que tarde o temprano todo se derrumbaría. Las rutas, los gobiernos aliados, incluso su propia sangre. Y cuando eso ocurriera, necesitaba tener una forma de seguir siendo necesario. Intocable. Ese sistema era una base de datos. Cifrada, fragmentada y almacenada en un disco duro sellado al vacío. Dentro, nombres de oficiales comprados, rutas de contrabando, videos de reuniones secretas, audios de confesiones políticas, códigos de cuentas en islas fiscales, e incluso archivos sobre operaciones encubiertas de agencias extranjeras. Era la lista negra del continente. Lo que lo hacía más letal, solo él podía desbloquearla. El acceso estaba vinculado a su voz, una serie de frases grabadas y una clave secundaria biométrica, una cicatriz específica en su mano izquierda, que activaba el descifrado total. El mundo no lo sabía.
Pero si ese archivo salía a la luz, caían más que cárteles. Caían presidentes. Cuando abrió la caja y confirmó que todo seguía allí, no suspiró de alivio. Solo murmuró una frase. Aún me necesitan. Pero mientras revisaba los discos, algo lo hizo detenerse. En uno de los compartimentos faltaba una unidad. Un pequeño SSD negro, delgado, con la marca K19 grabada a mano. Ese archivo no debía faltar. Era el más importante, contenía la lista de traidores internos. Y su última versión había sido escrita por él mismo, en 2015. Vicente. Abogado Herrera. Comisario A.L. Número 47, despertará después del juicio. El Chapo cerró los ojos. Vicente ya había estado allí. No solo lo había traicionado. Le había robado el único archivo que podía protegerlo. En la superficie, Vicente observaba todo desde un monitor térmico oculto a varios kilómetros. Vio el movimiento. Vio la señal. Y cuando la compuerta principal se cerró por sí sola tras una falla de presión, sonrió. Bienvenido a casa, patrón, dijo en voz baja. Y colgó. Dentro del búnker, el Chapo lo comprendió todo en un solo segundo. La caja fuerte no había sido abierta a la fuerza. Fue abierta con una segunda clave. Una copia que solo un hombre más tenía. Se acercó a una de las paredes y vio lo impensable. Su propio nombre tachado con sangre. Y debajo, una palabra nueva, escrita a cuchillo. Extraditado. Sabía lo que venía. Las rutas estaban cortadas. Los sensores, hackeados. El aire, limitado. La electricidad, intermitente. Y ahora, el archivo más peligroso del hemisferio estaba incompleto. La única salida ya no era física. Era simbólica. Y requería algo que él nunca había entregado. Un mensaje. Una confesión. Una voz. La lista negra ya no era un arma. Era un legado. Y si quería que esa verdad sobreviviera, tendría que hablar. Él ordenaba cerrar puertas. Esta vez, una se cerró, sin preguntarle. Los ventiladores internos comenzaban a fallar. Las luces parpadeaban, intermitentes, como si el mismo tiempo respirara con dificultad dentro de ese sepulcro tecnológico. Joaquín Guzmán sabía que no tenía muchas horas antes de que el aire se volviera en su contra. Se acercó a la compuerta principal, la misma que años atrás mandó construir con doble sistema hidráulico y cierre automático por presión. Su mano tocó el sensor lateral. Nada. Apoyó el oído contra el acero. Silencio absoluto. La puerta no respondía. La puerta no iba a abrirse. El búnker no fue diseñado para visitas. Fue creado para esconder secretos, no para mantener viva una vida. Sin acceso externo, sin códigos de emergencia, sin protocolo de evacuación. Porque en su arrogancia, el Chapo pensó que nunca estaría solo allí dentro. Siempre tendría a alguien afuera esperándolo. Pero ahora no había nadie. Sus hijos estaban dispersos, vigilados o muertos. Sus abogados, silenciados. Sus aliados, comprados por otros. Y Vicente, su lugarteniente más fiel, ahora su verdugo más frío. El lugar que alguna vez representó control total, ahora se había transformado en una cápsula del pasado. Un museo personal de los pecados que acumuló en décadas de imperio. En cada caja, cada grabación, cada documento, había una versión de sí mismo que ya no reconocía. Un fantasma encerrado entre sus propios ecos. En uno de los estantes, encontró una vieja grabadora digital. Dentro, un archivo sin título. Lo reprodujo. Era su voz. Joven. Arrogante. Inquebrantable. Si un día caigo, caigo en tierra que yo mismo cavé. Y si alguien encuentra esto, que sepa, no me arrepiento.
Porque todo lo que hice, lo hice por respeto. Se miró al espejo blindado de la sala. Ya no era ese hombre. Ahora era un viejo sin aire, sin aliados, sin escapatoria. En un último intento, buscó en su mochila una batería portátil que había traído por si acaso. La conectó al sistema secundario del búnker, forzando una reconexión del sistema de comunicación encriptado que había dejado desconectado por seguridad. La pantalla mostró un error. Luego, una palabra. Vicente conectado, mensaje. El Chapo tembló. Podía grabar una amenaza. Podía negociar. Podía suplicar. Pero solo dijo 3 palabras, mirándose a sí mismo en el reflejo de la pantalla. Lo sabías todo. Y envió el mensaje. Del otro lado, Vicente lo escuchó en su casa, mientras bebía un café frente al amanecer. Sí, patrón, dijo en voz baja. Por eso cerré la puerta. En el búnker, Joaquín se sentó frente al disco duro principal. Lo conectó. Activó la interfaz de emergencia. Abrió el sistema de grabación de voz. Si esto llega a salir, es porque no salí de aquí. Así que escuchen. Porque esta es la única verdad que van a tener. Afuera, los sensores térmicos dejaron de detectar movimiento a las 5:17. La presión interna bajó. Y la compuerta selló automáticamente su ciclo de cierre definitivo. Y la compuerta selló automáticamente su ciclo de cierre definitivo. El Chapo ya no era un capo. No era un prófugo. Ni un prisionero. Era un testigo. De sí mismo. Y de un país que lo dejó construir su tumba con presupuesto propio. No pidió perdón. Pero nombró a todos. Y eso cambió todo. La grabación comienza con un zumbido suave, como si el búnker respirara. Luego, silencio. Y de repente, su voz. Más lenta. Más pesada. Sin el tono de mando. Sin el blindaje de la arrogancia. Me llamo Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. Nací en La Tuna. Y esta es la última vez que mi voz sale de un lugar sin barrotes. Durante los primeros minutos, relata fechas, rutas, nombres de operaciones. Su tono no es de culpa, ni de orgullo. Es quirúrgico. Como si al fin entendiera que la única forma de ganar esta partida, era contarla completa. Menciona cifras exactas. 49 toneladas en 2008 hacia Chicago. La ruta del Pacífico alterada con apoyo de la Policía Federal. El helicóptero derribado en Jalisco, sí, yo lo ordené. No fue un accidente. Los pagos a 2 presidentes. Uno aún en funciones. Los fiscales que firmaron convenios sin leer. Las cárceles construidas con túneles debajo, desde antes de usarse. Y entonces hace una pausa. Su voz cambia. Pero de todo lo que hice. Lo único que nunca planeé fue matar a los hijos de esa mujer. Se refiere, por primera vez, al caso de Camila, Tomás y Lourdes, los 3 niños que murieron durante una redada mal dirigida en Badiraguato en 2011. Oficialmente, eran daños colaterales. Internamente, se creyó que estaban vinculados a un rival. Pero el Chapo sabía que era un error. Un error suyo. Ella me escribió en prisión. No firmó el nombre. Solo dijo, no eran objetivos. Eran mis hijos. Leí esa carta 10 veces. Y cada vez. Perdía algo que no sabía que tenía. La grabación guarda silencio por 11 segundos. Luego continúa. No pido perdón. Porque yo no sabría cómo se ve eso. Pero si alguien escucha esto, que al menos sepan lo que sé. Desde Langley hasta Ciudad de México, las agencias que interceptaron la señal no podían creer lo que escuchaban. Era como si un testamento se dictara desde la tumba. No había chantaje. No había promesas. Solo una verdad que ardía. Pero lo más impactante no era lo que decía.
era lo que venía después. Porque tras la confesión, el Chapo activa un segundo sistema, una transmisión de respaldo. En él, carga 78 nombres. Nombres de agentes, políticos, empresarios, narcos, jueces, jefes de Estado. Cada uno con ubicación, prueba y año de colaboración. Y al final del archivo, una nota escrita por él. Esta es mi herencia. No dejen que muera en silencio. No me recuerden por lo que vendí. Recuerden por lo que conté. Afuera, Vicente recibe una alerta. El archivo fue subido. Imposible, dice. El sistema estaba sellado. La agente Chávez, al otro lado del mundo, recibe la misma señal. Y murmura. Lo logró. En el búnker, la voz se apaga. No hay más movimiento. Pero en las redes profundas, en los círculos cerrados de inteligencia, el Chapo volvía a estar en todas partes. No con armas. No con rutas. Con verdad. Y esa verdad era lo único que sus enemigos no podían controlar. No fue justicia. Fue memoria. Y eso nadie lo pudo borrar. La mañana del 3 de abril de 2024, el mundo despertó con una filtración sin precedentes. Un archivo de 4.7 gigabytes apareció en servidores cifrados, redes privadas y foros de activismo digital. No tenía firma. Solo un nombre. Testigo 116, zip. Dentro, audios, listas, videos, grabaciones de voz y un archivo principal con una advertencia. Reproducir solo si estás dispuesto a escuchar lo que nadie quiso contar. Al presionar play, la voz de Joaquín Guzmán, ya debilitada pero inconfundible, comienza a hablar. Y el mundo, escuchó. Primero fue Twitter. Luego Reddit. Después los noticieros. En menos de 7 horas, la confesión estaba subtitulada en 12 idiomas, compartida por periodistas, analistas, víctimas e incluso exmilitares. Pero lo más devastador no era lo que el Chapo contaba sobre su cártel, sino sobre el Estado. En uno de los clips, se oye. Yo no soborné al Estado. El Estado vino a buscarme. Me ofreció rutas. Me vendió armas. Me pidió silencio. Y cuando ya no le serví, me llamaron criminal. En otro, se ve a un ministro federal, en video, firmando un pacto de protección a cambio de estabilidad territorial. Y en el más viral, una reunión de 2012 con 3 generales de alto rango pactando zonas de no intervención a cambio de donaciones en efectivo. Las reacciones fueron inmediatas. En México, 2 gobernadores renunciaron. En Washington, un comité de crisis fue convocado de urgencia. En Ginebra, la ONU pidió investigar los niveles de colusión estatal con organizaciones criminales más allá de lo permitido por la ficción. Y en las calles de Culiacán, murales aparecieron en la madrugada. No fue un santo. Pero tampoco fue el único diablo. Pero entre todo el ruido, hubo un nombre que brilló por encima del resto. Camila, Tomás y Lourdes. En su confesión, el Chapo repite los nombres 3 veces. Una por cada niño. Una por cada error. Una por cada madre que nunca fue escuchada. La madre anónima, que había enviado la carta sin firma desde una cárcel en Chihuahua, fue localizada por periodistas independientes. Su rostro, su voz, su historia, lo cambiaron todo. Cuando le preguntaron si sentía justicia, dijo: no. Porque mis hijos no vuelven. Pero si hoy sus nombres están en la boca de millones, entonces al menos no murieron en vano. La Fundación Camila, Tomás y Lourdes fue creada semanas después. No por el gobierno. No por el Chapo. Sino por víctimas. Madres. Abogados. Periodistas. Sobrevivientes del narco y del Estado. Su lema es simple. La verdad no redime. Pero ilumina.
¿Y el Chapo? Nunca fue hallado. Algunos dicen que murió dentro del búnker. Otros afirman que logró salir por una vía subterránea que ni Vicente conocía. Pero una cosa es segura. Su archivo sobrevivió. Y con él, la historia. Una que no absuelve. Pero que al menos, explica. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.